Buenas tardes, docente y compañeros. El día de hoy en este video vamos a hablar de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, donde a través de un histórico por decenios en una línea del tiempo abordaremos de forma paralela los elementos de la evolución política en el marco de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. Vamos a dar inicio con el decenio de 1948 y 1957, este periodo llamado de exclusión y segregación. En Colombia se vivió el oscuro periodo de la violencia, un sangriento conflicto entre liberales y conservadores. Con el asesinato de Gaitán y el caos del Bogotazo, se generó una gran tensión. Además también del golpe de Estado generado por el general Rojas Pinilla, el cual fue forzado a renunciar en 1957 por la presión popular. En cuanto a la educación en este decenio, la violencia dejó una marca profunda, las escuelas rurales fueron destruidas y el desplazamiento forzado aumentó la deserción escolar. La educación se usó como una herramienta de control político y de un adoctrinamiento. Sin embargo, en 1954 hubo un avance crucial porque se aprobó el voto para la mujer, dándoles mayor participación. Aún así, la inclusión no existía, la atención a personas con discapacidad era segregada. Mientras tanto, en el mundo, la Declaración de los Derechos Humanos proclamaba la educación como un derecho universal, sentando bases que Colombia tardaría en adoptar. Durante este periodo, la educación para personas con discapacidad pasaba de la exclusión a la segregación. No se hablaba de inclusión. Los servicios para personas con limitaciones visuales y auditivas eran de carácter médico-asistencial más que educativo. En este contexto surgieron instituciones especializadas como el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, y el INSOR, que es el Instituto Nacional para Sordos. Vamos al siguiente decenio, que es el de 1958 y 1967, al cual se le llamó un periodo de segregación. En este decenio, en Colombia se inició con el Frente Nacional un pacto que puso fin a la violencia bipartidista. Sin embargo, este acuerdo excluyó a otras fuerzas políticas, lo que juntó a la desigualdad social y dieron origen a las primeras guerrillas como la FARC y el ELN en 1964. En el ámbito educativo, la prioridad fue la expansión masiva y la modernización técnica. A pesar de esto, la exclusión no era prioridad. Las personas con discapacidad no formaban parte de un sistema educativo regular y eran atendidas de forma segregada en instituciones especializadas como el INSI y el INSOR. Mientras tanto, a nivel global, la UNESCO impulsaba la educación como un derecho humano fundamental, condenando la discriminación y promoviendo la igualdad de oportunidades para todos, un principio que en Colombia tardaría décadas en materializarlo. En el decenio de 1968 y 1977 se marca una época de una escalada en el conflicto armado en Colombia. La controvertida victoria de Misael Pastrana en 1970 avivó la indignación, dando origen a las nuevas guerrillas como el M-19. Para 1978, el gobierno respondió con el represivo Estatuto de Seguridad, que aumentó las críticas por las violaciones de los derechos humanos. En la educación, el enfoque era la modernización y la expansión. En el decreto 088 de 1976, el cual fue clave para la reorganización del sistema y formalización del preescolar. La atención a personas con discapacidad pasó de segregación a la integración, con las instituciones como el INSI y el INSOR uniéndose en el sector educativo. Se crearon las aulas especiales para incluir los niños con dificultades. Mientras tanto, a nivel internacional, las Naciones Unidas
proclamaron dos declaraciones históricas, la de los derechos del retraso mental y la de los derechos de los impedidos. Estas declaraciones sentaron las bases para estas personas, para que estas personas accedieran a servicios médicos, educativos, de rehabilitación e integración social, para que Colombia empezara a adoptar en su legislación. Dando continuidad al periodo de integración, hablaremos del decenio de 1978 a 1987. Fue un periodo de gran violencia en Colombia, marcada por el conflicto con guerrillas y el ascenso del narcotráfico. Mientras el gobierno de Turbay Ayala mantenía una postura represiva, su sucesor Betancourt buscó la paz. Sin embargo, la violencia escaló con eventos como la toma del Palacio de Justicia en 1985 y el asesinato de líderes por los carteles. A pesar de todo, se logró un avance democrático con la elección popular de alcaldes. En el ámbito educativo, el decreto 1419 de 1978 fue clave. Diversificó la educación, promoviendo el desarrollo integral, la salud y la participación social. Aunque no hubo declaraciones internacionales sobre educación en este periodo, el decreto 2358 de 1981 creó el Sistema Nacional de Rehabilitación, que por primera vez buscó coordinar la salud, el trabajo y la educación para abordar la discapacidad de manera integral. En el decenio de 1988 a 1997 hablaremos del periodo de inclusión. Fue una de las etapas más convulsas y a la vez más transformadoras de la historia de Colombia. La nación se vio inmersa en una guerra abierta contra el narcotráfico, un conflicto que cobró la vida de figuras públicas cruciales y políticas como Luis Carlos Galán. La muerte de Pablo Emilio Escobar en 1993 marcó un punto de inflexión. En medio de esta agitación, un poderoso movimiento estudiantil impulsó la Constitución de 1991, que se convertiría en el fundamento de una nueva era. En este contexto se sentaron las bases de la educación inclusiva, influenciada por hitos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Declaración de Jutien en 1990, que promovían la educación para todos sin discriminación. Este nuevo espíritu se materializó en Colombia con la Constitución de 1991, que se convirtió en la piedra angular al establecer la dignidad e igualdad y consagrar la educación como un derecho fundamental. En los años siguientes, las leyes reflejaron este nuevo espíritu. La Ley 21 de 1991 ratificó los derechos de los pueblos indígenas a una educación que respetara su identidad y lengua. Posteriormente, la Ley 70 de 1993 reconoció los derechos de las comunidades afrocolombianas. A nivel internacional, el hito más importante fue la Declaración de Salamanca de 1994, que estableció que todos los niños deben ser educados en unas escuelas ordinarias, sentando el precedente de que la inclusión no es una opción, sino un principio rector. En este mismo año, la Ley 115 de 1994 consolidó el derecho a una educación integral y sin discriminación, promoviendo la inclusión de estudiantes en aulas regulares con los apoyos necesarios. En 1995, el decreto 804 reguló la educación para grupos étnicos,
la transición de la integración, un modelo de verdadera inclusión, se formalizó con el decreto 2082 de 1996, el cual ordenó la integración de personas con limitaciones al sistema educativo regular y la creación de aulas de apoyo especializadas, sentando así las bases para la educación para todos. Finalmente, la Ley 369 de 1997 ratifica el deber de Estado de garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y sin discriminación para las personas con discapacidad. Continuando con la línea de tiempo, vamos a analizar el decenio 1998-2007, periodo de educación inclusiva. El decenio de 1998-2007 en Colombia fue un periodo de contrastes. A nivel histórico, el gobierno de Pastrana falló en su intento de paz con las FARC, intensificando el conflicto. Posteriormente, la política de seguridad democrática de Uribe desmovilizó a los paramilitares, pero fue duramente cuestionado por violaciones a los derechos humanos y escándalos de parapolítica. A pesar de la violencia, la educación dio pasos gigantes hacia la inclusión. La prioridad fue la cobertura y la equidad. Se adoptó un enfoque inclusivo que abarca no solo a personas con discapacidad, sino también a comunidades étnicas, poblaciones migrantes y a la comunidad LGTBIQ+. A nivel legal, el decreto 672 de 1998 obligó a las escuelas a incluir personas sordas adultas como modelos lingüísticos para enseñar el lenguaje de señas. La Ley 762 del 2002 reconoce que la discapacidad es una limitación a la persona influenciada por su entorno social y promueve la integración total. A través de la Resolución 2565 del 2003, se establecen los parámetros para el servicio educativo de personas con necesidades educativas especiales y promueve la integración académica y social de estos estudiantes en la educación formal. Internacionalmente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 fue un hito. Su artículo 24 estableció el derecho de estas personas a una educación inclusiva, de calidad y con los apoyos necesarios. Este escenario marcó un antes y un después, sentando las bases para una educación que valora y acoge la diversidad en Colombia. Decenio 2008-2017, periodo de educación inclusiva. El decenio entre el 2008 y 2017 fue crucial para Colombia, una etapa de consolidación y grandes desafíos. Continuó la política de seguridad democrática de Uribe, que aunque debilitó a los grupos armados, se vio empañada por los escándalos de falsos positivos. El siguiente gobierno de Juan Manuel Santos lideró el histórico acuerdo de paz con las FARC en 2016, que a pesar de la polémica, marcó el fin de un conflicto más largo de Colombia. A nivel internacional, las directrices sobre política de inclusión en la educación se emitieron para ayudar a los países y fortalecer sus estrategias. La inclusión ya no solo se consideraba para personas con discapacidad, sino para todos los estudiantes, respetando su diversidad y necesidades. En ese marco, Colombia dio pasos legales firmes. En el 2009, el decreto 366 reglamentó la organización de servicios de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. Ese mismo año, la Ley 346 aprobó el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, elevando sus principios a rango de ley. En el 2011, la Ley 1448 garantizó el acceso a la educación para las víctimas del conflicto armado. En el 2013, la Ley 1620 creó el Sistema Nacional de Convivencia, promoviendo la formación en derechos humanos y la prevención de la violencia escolar. El año 2015 fue decisivo a nivel internacional. La Declaración de Incheon y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente la Meta 4.5, buscaron eliminar discapacidades y asegurar el acceso igualitario a la educación para todas las poblaciones vulnerables. A nivel internacional, el decreto 2075 consolidó gran parte de la normativa educativa, incluyendo la atención a la diversidad,
y el decreto 2383 reguló el servicio educativo para adolescentes en el sistema penal. Finalmente, el decreto 1421 del 2017 se convirtió en el marco que regula la atención educativa para la población con discapacidad. Este decreto estableció herramientas como los planes individuales, garantizando a todos los estudiantes sin excepción tuvieran un lugar y una oportunidad en las aulas de Colombia. Decenio 2018-2025, educación inclusiva. El periodo 2018-2025 en Colombia estuvo marcado por el paro nacional, la llegada de la pandemia de COVID-19. La elección de Gustavo Petro en el 2022 significó un cambio histórico enfocándose en la paz total y diversas reformas. En educación, las protestas estudiantiles lograron la matrícula cero para estudiantes de educación superior, y la pandemia aceleró la transformación digital a las aulas. A nivel legislativo, Colombia se comprometió con las declaraciones de Bruselas. En la circular 038 del 2023 garantizó la educación de la población migrante, y el decreto 0481 del 2025 reconoció la autonomía del sistema educativo indígena propia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta línea de tiempo. Espero pues nos genere grandes reflexiones para seguir creciendo en la parte educativa en el futuro. Muchas gracias.